Curajeita, Regimiento 13 en Anagua de Gloria, quiero viajaite. 11-1 en toda la Argentina, nosotros avanzamos con el programa y obviamente que un poquito el chamamé también nos marca el camino y vamos a retomar algo de lo que ya hemos hablado en este caso durante varias oportunidades, generalmente con Carolina Gandulfo, que también está acá con nosotros, y hoy vamos a sumar a dos de sus estudiantes en el marco de un proyecto de UNE Medios también, que se está dando a conocer y que me parece muy interesante, así que le doy la bienvenida a las tres rápidamente. Carolina, buen día. Yanela y Valentina, ¿no? Buen día y gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, primero, Caro, enmarcame un poquito todo esto y después ya me pongo a charlar con las chicas que entiendo que son las protagonistas de lo que está pasando. Yo soy profe de la cátedra de Antropología Social y Cultural de la carrera de Ciencias de la Educación de nuestra Facultad de Humanidades, ¿no? Y siempre realizamos algún proyecto que toma el dictado de la cátedra. Yo, en vez de dar la clase más convencional, hacemos un proyecto, llevamos adelante un proyecto con toda la participación, con la participación de todas las estudiantes. Este año fueron 18. Y entonces lo que hacemos, y el equipo de cátedra, que son 5 adscriptos y una profe, o sea, es un equipo grande. Sí. Entonces este año nos habíamos planteado, debido a que yo lo comenté ya en este programa, que se creó la Cátedra Libre de Guaraní en la UNE en mayo. Este sería el proyecto medio de lanzamiento de la cátedra. Entonces tiene varias etapas. Una etapa central es una investigación que hicimos con las chicas este cuatrimestre, que trató de contactar y relevar agentes, le llamamos nosotros, agentes del guaraní, gente que está vinculada por su trabajo, por su uso, por su transmisión al guaraní de alguna manera. Sí, casi sin saberlo incluso también. Sí, algunos de ellos por ahí no es que te van a decir yo hago algo con el guaraní, simplemente son hablantes, también los contactamos. Y otros decididamente usan el guaraní en su tarea profesional porque son profesores de guaraní, por ejemplo, ¿no? Pero hemos hablado con gente del cine, del diseño gráfico, en fin, de distintos ámbitos. Entonces, durante todo el cuatrimestre hicimos eso. Las chicas ahora después analizaron toda esa información y entonces ahora están presentando los resultados, los avances de este trabajo. Lo estamos haciendo en la radio. Ayer fuimos a contarle la experiencia a los estudiantes de tipografía de la carrera de diseño gráfico. Bueno, y mañana tienen su examen. No, ya están aprobadas. Ya están aprobadas. No, pero mañana vamos a hacer una presentación institucional en la facultad, la decana de nuestra facultad, que va a escuchar todos los resultados de este trabajo. Todo esto, ¿para qué y a dónde va? Va al 28 de septiembre, que es el Día Provincial del Guaraní, y este año es muy particular porque se cumplen 20 años de la ley que oficializó el guaraní en nuestra provincia, el 28 de septiembre. Entonces elegimos ese día para hacer un encuentro desde la universidad, desde la cátedra guaraní. Esto es algo histórico porque nunca había ocurrido, por lo menos de esta manera, y entonces todo lo que estamos haciendo es como para difundir, visibilizar e invitar a ese encuentro del 28. Nosotros incluso recién escuchábamos también que, escuchábamos en el informativo esto de la clase de chamamé también, que me parece que es un poquito un desprendimiento de todo esto que venimos hablando. Se han dado como pequeños pasitos en pos de revalorizar la lengua, que creo que es lo más importante. Sí, es tal cual lo que venimos conversando y nosotros estamos poniendo mucha garra, como decimos, esa es nuestra forma de decirlo, mucho cuerpo, mucha garra para, comunicar, dar a conocer, contactar personas que están trabajando. A veces un poco lo que nuestro diagnóstico, por decirte, es hay mucha gente haciendo cosas, pero esa gente no se relaciona necesariamente entre sí. Está como medio sola en su lugar. Y ahora la idea o lo que proponemos desde la universidad es que la universidad se constituya un espacio de articulación de todos aquellos que algo hacen, algo tienen que ver. Y cuando se empiezan a reconocer entre sí, esta es nuestra idea, se va a potenciar, ¿no?, lo que hacen y lo que saben, en fin. Y ahí entran Yanela y entra Valentina, en este nexo entre las personas que están haciendo cosas de maneras aisladas y tratar de construir esa realidad. Bien lo explicaba la profe en el contexto de una cátedra, un proyecto cuatrimestral. Primero les consulto, pero les tengo que preguntar si ustedes tienen algún contacto con el guaraní antes de este trabajo. Yo, con mi abuela, digamos, ahora hablando
de esto, digamos, no me había dado cuenta. Mi abuela falleció hace unos años y es como que tuve recuerdos o eventos de memoria, como le llamamos ahora en la categoría, de mi abuela hablando con su vecina, con sus amigas, pero cortando el diálogo del guaraní cuando yo estaba presente, digamos, o si yo cuestionaba de qué estaban hablando, digamos, era como que no, los niños no tienen que saber esto, y acá se encuentra algo que nos comentaron mucho de los entrevistados en cuanto a la prohibición de la lengua, que es algo muy marcado. Y bueno, ese fue como mi primer recuerdo cuando la profe nos presentó el proyecto, digamos. ¿Y en tu caso particular? Y en mi caso, mi abuela sí es hablante de guaraní. Ella cuando llegó acá a la capital era monolingüe guaraní, después aprendió a hablar el castellano. Y en mi caso siempre hubo una habilitación directa, digamos, del idioma, que también es una de las categorías de análisis que después ocupamos para analizar la información. En donde mi abuela siempre habló con mi mamá, pero de alguna manera yo siempre estuve en contacto en mi casa con el idioma, pero nunca aprendí, nunca me interesó aprender, tampoco nunca me enseñaron. Entonces cuando yo llegué a la cátedra, la primera, y la profe presenta el proyecto, mi idea fue, bueno, no sé qué vamos a poder hacer si nadie conoce, digamos, el idioma. Nadie habla, no hay mucha gente. Es probable que no sé qué vamos a hacer muy bien. Pero bueno, después con todas las cuestiones metodológicas que hicimos y la forma del trabajo, en un apartado que es de la reflexividad que hace cada una, es como que uno le empieza a generar muchas preguntas, porque de alguna manera ese primer día que yo llegué y dije que nadie lo conocía, yo sí lo conocía, o sea, si había alguien ahí adentro que estaba conociendo por qué dije eso. Entonces, fue como que a mí este proyecto me empezó a abrir un montón de preguntas que capaz nunca me había replanteado. Claro. Entonces, 20 años de mi vida sin haber tocado el tema, de repente llegó la profe y me puso eso ahí, y fue como, bueno, volver a rever todo un montón de historia, y sobre todo de mi abuela, digamos, que es como la protagonista de esta parte de mi vida. Y digo, en este proceso de por ahí ponerle o poner en números o en datos a personas, que no es un proceso sencillo de hacer, porque uno hace entrevistas, contacta con gente, por ahí habla mucho tiempo y decís, bueno, de todo esto, ¿qué puedo documentar? ¿Con qué me quedo? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cuántas entrevistas hicieron? Por lo menos ustedes, entiendo que cada parejita, cada grupito hizo una cantidad determinada de nosotros, el grupo clase se dividió en 5 equipos, y cada equipo tenía 2 dúos, y cada dúo estaba encargado de hacer inicialmente 4 entrevistas y una visita. Después después creció. Pues claro, después creció. Personalmente con mi dúo hicimos 2 entrevistas más. Analizamos también esas 2 entrevistas. Y más allá de pensarlo como otra entrevista que hacer, era enriquecernos, digamos, y yo personalmente, las 2 somos correntinas, conocer sobre nuestra identidad, también sobre nuestras raíces por ahí, que no somos tan conscientes de dónde pertenecemos. Justamente una primera actividad que hicimos con la profe es por qué me caracterizo como correntina, y yo decía, ¿y qué me hace ser correntina? Digamos, qué pregunta difícil de responder. Exactamente. Porque, digo, por ahí el lugar de donde uno viene lo termina marcando de alguna manera, y si uno nació en el interior, quizás tenga más probabilidad de tener contacto con el guaraní o con alguien que por ahí sepa hablarlo o lo entienda, pero no lo hable, como dicen siempre, que alguien que nació en capital, que por ahí no tiene un contacto ni siquiera, salvo por la música que pueda llegar a escuchar. No hay otro nexo con eso, y sin embargo, ¿cómo decís que sos correntino sin decir, che, yo no conozco nada de guaraní? Me imagino que también es complicado definirte así de esa manera. Sí, la verdad que sí. Me pasó con una entrevista, con muchas de las entrevistas, que la mayoría de las que hicimos eran del interior, y encontrar toda una comunidad que tiene como filosofía, como estilo de vida, y arraigado en su ADN, como nos dijeron mucho, el guaraní, digamos. Y pensarme yo como correntina es como, y yo cómo no conocía todo esto, digamos, y cuestionarse muchas cosas, como dijo Valen, y repensarse el posicionamiento que hay frente a la lengua y frente a dónde estamos, digamos, a dónde pertenecemos. ¿Les dio algo de culpa no saber nada?
Digo, yo se los pregunto porque incluso es algo que a mí me ha pasado, y yo se lo he planteado a Caro también, y calculo que hay mucha gente a la que le pasa de sentirse hasta culpable de no conocer. Sí. La verdad que sí, sobre todo porque íbamos a entrevistar personas que estaban muy vinculadas con el guaraní y nosotros preguntarnos ¿y qué le vamos a preguntar? o cuando nos hablaban en guaraní nosotros no entendíamos, digamos, más que una otra palabra que en mi caso se dice por ahí mi mamá, pero es como que no estamos tan en vínculo con esa lengua, yo Sí. por lo menos. No, en mi caso fue culpa no tanto por a quién iba a entrevistar, sino de decir... Hay una cuestión que tiene que ver con que yo me crecí en la casa de mi abuela. Sí. Y hay mucha gente interesada, después de yo haber visto, haber escuchado y analizado las entrevistas, mucha gente interesada en querer aprender. ¿Qué pasó conmigo? Que yo estando en mi casa nunca, Claro. teniendo ahí la fuente directa, digamos, nunca hice nada al respecto. Esa fue la primera culpa. Pero de esto te das cuenta ahora. Claro. Entonces dije, bueno, de alguna forma... es tarde, pero no tan tarde porque tengo todavía como la persona que me puede enseñar, pero tuvo que llegar la profe o tuve que llegar a la facultad, al tercer año de la carrera, como todo, cosas que me podía haber dado cuenta antes quizás o no, porque también después uno al analizarlo dice, bueno, hay como una cuestión de esto de la prohibición que va pasando por las generaciones, pero se va internalizando, o sea, a mí nunca me dijeron no hables, pero nunca me enseñaron tampoco. Entonces, y capaz, a mi mamá nunca le dijeron no hables, pero mi abuela capaz le decía, mi mamá entiende pero no habla, porque el contexto quizás le obligaba a no tener que hablarlo. Y entonces después yo eso reconozco en mí como una autoprohibición de yo llegar a la facultad y decir, yo no puedo venir y decir... Peina, ¿qué pasó con esto? Porque queda como raro que de repente alguien me mira que estoy hablando así y es como que uno solo se va prohibiendo también. Entonces, con el análisis y todo es como, bueno, sacar esa culpa y entender que hay una cuestión que tiene que ver social con la lengua. Hay toda una imagen que la acompaña que cuando uno la piensa es, bueno... y hablar guaraní es de mencho, Sí. del campo, de... gente pobre, porque esa fue siempre la idea. Entonces, todo eso uno lo internaliza y lo trae con uno, y cuando se encuentra con toda esta gente que habla, que hace cosas, que intenta revalorizar la lengua, uno dice, bueno, hoy la perspectiva es muy distinta hace cuando 20 años atrás la profe, por ejemplo, empezó con su trabajo. Era impensado que haya alguien que ponga el guaraní en la facultad, era impensado que sea título de un trabajo, era impensado que se lo den las escuelas. Entonces hay algo que está pasando que tiene que ver con sacarlo a la luz de vuelta y es darle un lugar a los hablantes también, porque eso me parece que es lo importante. O sea, mucha gente lo habla, pero está como escondido, como que no se lo valora, entonces directamente lo anulan. Y entonces eso me parece que es como lo más importante que podemos sacar. Y mencionaron la prohibición como una característica que por ahí lo ven en muchos de sus entrevistados. ¿Hay otros patrones que se repitan así, que ustedes digan, bueno, evidentemente algo pasaba, que quizás hoy ya no pasa de la misma manera, pero se pudieron encontrar otras características así que compartan muchos de sus entrevistados? Y otra pregunta que hacíamos, digamos, era el guaraní hacia el futuro, digamos, y la mayoría tenían vistas muy positivas. Justamente nos decían, vemos el guaraní en la juventud, o ustedes que están haciendo investigación, digamos, se nota que quieren que esto continúe, que se amplíe, que se conozca, que se visibilice, digamos, porque el guaraní está ahí, siempre estuvo ahí, sino que no se le da la luz que necesita, digamos, para que crezca y se conozca más, digamos. Y después en la categorización de las entrevistas, cuando se hizo, sí, como que se sacaron temas comunes y mucha gente, bueno, cuando, por ejemplo, hicimos la sistematización, nosotras, en el caso de mi grupo, hicimos un cuadro que tenía que ver con un pasado, un presente y un futuro. Porque era como una línea histórica que reconocíamos en las entrevistas. Y en el pasado estaba muy presente recuerdos que tienen que ver con la infancia, la casa de la infancia, los papás, la familia, paraje, digamos, y qué lugar ocupa cada uno, digamos, en la socialización de la lengua.
Y bueno, y la transmisión a cargo de padres, abuelos, abuelas. La primacía es de abuelas que transmiten a sus nietos. Eso te iba a preguntar, digo, ¿quién era por ahí el encargado? Sí. Sobre todo entendiendo la característica de oralidad que por ahí tiene la lengua, que es muy difícil encontrar cosas escritas, que es más hasta incluso un capricho nuestro tratar de preservarlo de esa manera, y creo que es el paso siguiente a todo este trabajo que se está haciendo también. Pero ¿quién era el encargado de mantener ese conocimiento? Porque en esto de ver al futuro, imagino que hay mucha gente que no va a llegar y no llegó ni siquiera a este proceso y que se quedó con un concepto de su relación con el guaraní y de la sociedad con el guaraní. ¿Quién eran los que llevaban por ahí la batuta de transmitir? Y los que llevaban la batuta eran las abuelas en general. Sí. Generalmente, en su mayoría. Pero abuelas, no a sus hijos, sino a sus nietos. A sus nietos. Era como que había un salto, era como que se daba una habilitación con los nietos, pero no con los hijos, porque la cuestión de los hijos era, bueno, mis hijos se tienen que formar, van a ir a la escuela. En la escuela no le van a permitir hablar. Entonces, no le voy a enseñar esto. Es preferible que no hable. Yo tuve una visita a la escuela del barrio Ponce, donde hay un profesor que enseña guaraní como materia dentro del colegio. Mira vos. Amado Romero. Sí, el profe. Y él nos contaba, por ejemplo, que su bisabuela, cuando la llevó a su abuela a la escuela, le dijo a la maestra, en guaraní, le dijo, no le vayas a enseñar guaraní, enseñale en castellano. Entonces, ya desde antes viene el tema de la prohibición, ya desde bisabuelo y anterior, digamos. Entonces, tiene que ver con eso. Por ejemplo, en el tema de la transmisión. Después, en el presente, encontramos como situaciones de enseñanza, no solo que se enseña el guaraní, sino aulas de escuelas rurales donde se enseña en guaraní. Las maestras no son profesoras tituladas de guaraní, pero en la situación de enseñanza el guaraní está dentro del aula. Incluso termina siendo casi siempre la primera barrera con la que se encuentra el docente. Uno generalmente no sabe y va a los lugares donde suele ser tu primer trabajo y vos decís sí, por lo que implica también la ruralidad como experiencia y formación profesional, y te encontrás con eso. Y si no tenés muchas veces un nexo, como que ese proceso no se termina de cumplir. Claro. Esto que estamos hablando creo que tiene que ver mucho también con la legitimidad de la lengua y la historia que esto tiene, digamos, ahora que estamos hablando de que se va a cumplir 20 años de la ley. Se habló mucho en los entrevistados que esto fue como un pase, una habilitación a yo puedo hablar entonces guaraní, pero vemos también que todavía no se regula, digamos, no está presente en todos los niveles educativos como tiene que ser, como que está, pero no está a la vez como una presencia y una ausencia, digamos. A mí me pasa eso también, ¿no? Con esto del profesorado y de saber que hay gente que se está formando, pero para que, por ejemplo, no sé, mi sobrino aprenda guaraní o mi sobrina que tiene 1 año y medio, capaz ella llega. Porque va a pasar un tiempo donde los docentes que hoy se están formando van a tener que formar a otros docentes para que ellos recién puedan formar a los chicos en la lengua. Digo, es como un tiempo a mediano o largo plazo lo que se está transitando. Pero se me hace que es como que todos los pasitos se están dando, hasta incluso hemos llegado a institucionalizar la lengua, algo que en otro momento era completamente impensado. Sí. Justamente por ahí pensar esto de que haya una ley que la sostenga hace como que tenga mucho más peso. Por ahí el tema de ofrecerle como una lengua alternativa, como una segunda lengua, porque también hay que pensar que las cosas que existen como se nombran, y si uno dice es una lengua alternativa, automáticamente le estás poniendo en un segundo lugar. La colocás debajo de la otra. No está equivalente, es menos. Claro. Entonces, también pensar eso, porque muchas veces que yo pensaba cuando escribía mi reflexividad, decir, bueno, si yo aprendí que el guaraní era guarango, era de alguien mal educado, es porque así lo nombraron y así me enseñaron a mí. Si yo hoy lo veo desde otra perspectiva, es porque hay gente nombrándolo de otra forma. Entonces, quizás pensar en la ley como la segunda lengua alternativa de la provincia es como ponerla en un lugar que no sigue teniendo el mismo lugar que el castellano. O sea, hay algo que pasa con el castellano que es superior. Sí, claro. Sí. Bueno, yo les quería preguntar, ahora que mencionaste esto de la ley también, quizás no sea a ustedes la que les tenga que preguntar, y seguramente cuando me toque preguntarle a alguien se lo preguntaré, pero digo, ¿creen que más allá de tener la estructura, entre comillas, digo, esto de la ley,
estas decisiones que son por ahí un poquito más políticas, más institucionales, se están dando también? Si no hay como un desequilibrio en todo el trabajo que se viene haciendo. Y Vos mencionaste por lo menos un ejemplo, Sí. digo, de algo que podemos cambiar. Sí. bueno, yo personalmente en una entrevista me pasó con un docente, no lo voy a nombrar porque él, que nos contaba que él presentó un proyecto en una escuela para que se institucionalice un taller de guaraní. Y la directora le dijo, bueno, yo te llamo, déjame el documento, digamos, y me dice, y pasaron 15 años y Claro. nunca me llamó. Digamos, es como que no hay un apoyo, un respaldo político, por así decirlo, no hablando políticamente partidario, sino de la legitimidad de esto que estamos hablando, de que esté la lengua, de que se abran espacios, digamos, en lo que sea el sistema educativo formal, por así decirlo, que es el mayor medio, digamos, Claro, que es de donde transmisión, pasamos todos. digamos, claro, sí. Es donde aprendemos todos y hablando de esto, digamos, en mi reflexividad hablé de esto, digamos que yo siempre cuando era chica cuestionaba por qué aprendemos de Europa, aprendemos de América del norte y nunca de nuestra cultura, digamos, o es como algo muy Sí, mínimo. queda Digamos, para cuarto grado. Claro, Después sí. pasa, después uno no toca más. Claro, la es historia como corriente. en cuarto grado y bueno, los guaraníes, todo Sí, esto sí, sí. y listo, ahí El terminó, librito digamos. con las 7 puntas, los Claro. departamentos, los Exacto, municipios y Porque chao. eso también nosotros visitamos por ahí o vimos dentro de las escuelas los materiales didácticos que se usan para las clases. Y uno puede ponerse a analizar los materiales didácticos y hay muchas cosas que quizás no deberían estar ahí. Entonces, el tema de quién toma las decisiones y cómo se toman las decisiones que se toman es una cuestión política en términos de no pensar que porque yo pongo un dibujito y depende de cómo nos hacemos cargos nosotros, ¿no? Yo creo, la ley hace 20 años oficializa el guaraní, nosotros vamos a conmemorar ese hito con la creación de una cátedra, ¿no? Que es decir, bueno, después de 20 años, ahora mira Claro. los investigadores, Sí, las sí, investigadoras que tenemos, ¿no? En nuestra universidad. Entonces, la universidad toma un rol protagónico que hace 20 años No lo tenía. ni existía para la ley, ¿no? La gente que estuvo vinculada a la ley no necesariamente nada que ver con la universidad, si bien algunos investigadores dábamos vueltas por ahí, ¿no? Entonces, hoy hay un gran cambio. La universidad toma un rol protagónico respecto de qué hacer con las políticas del lenguaje. Y podemos, de esta manera, tener influencias en lo que son las políticas lingüísticas. Si hay que cambiar la ley, si hay que reglamentar la ley, si hay que hacer otra. Si esta ley que dice que el guaraní se debe enseñar en todo el sistema educativo se cumpliera, no se cumple la ley, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene que hacer cumplir? Bueno, uno puede decir, sí, son responsables, el gobierno, sí. pero no es mi onda, no es mi más estilo, vale. nunca lo fue. Yo digo, hay que hacer esto, pongámonos a hacerlo. Y después, bueno, el que tenga que hacer y tomar sus decisiones, las tome. Pero nosotras producimos esto. Este cuatrimestre con 20 jóvenes, 18 jóvenes, que han ellas hecho un cambio en primer término en su propia mirada de esta realidad y han hablado con más de 50 personas que a la vez se sienten valoradas porque han sido convocadas para hablar sobre el guaraní y algunas de ellas nunca antes habían sido entrevistadas. Es decir, nunca antes se las puso en un lugar de relevancia diciendo lo que usted hace es importante. No solo es importante, queremos aprender de eso que usted hace, ¿no? Entonces, no por relativizar las críticas que las chicas puedan hacer, que está muy bien que las hagan, porque es esta generación la que está criticando, ¿no? La que está interpelando a la sociedad. Valentina lo explicó muy bien, de manera increíble. No, porque nos lo explica. Y me parece que una cosa es que lo diga yo, Sí, que tengo claramente. 55 y soy la vale. profe, y otra cosa es que lo diga una joven de 20 con su propia historia, ¿no? Entonces eso es muy... Para muchos les puede servir identificarse como un poco lo que vos planteás, ¿no? En fin. ¿Cómo continúa esto ahora, digamos? Por ahí uno se aventura a decir, bueno, alguna conclusión que hayan sacado, más o menos ustedes personalmente tienen ya hecho un análisis de cómo esto modificó, amplió o los responsabiliza a actuar de otra manera, pero digo, ¿alguna conclusión que hayan sacado concreta del trabajo? Así, no sé si por ahí priorizan datos o priorizan más en esta cuestión de
geolocalizar de alguna forma cuál es nuestra relación hoy con el guaraní, pero ¿con qué conclusiones se quedan? Yo creo que estos espacios brindan o invitan a repensarse no solamente nosotras que nos involucramos en el proyecto, sino nosotras contando a las personas que nos están viendo, digamos, que son correntinas, que son parte de esto y que piensen su posicionamiento también ante la lengua. Por ahí en un primer inicio no entiendo, pero no hablo, no, yo no sé nada de guaraní, como estábamos nosotras, digamos, en un primer momento, pero yo digo chaque, no, pero mi vecina dice tal palabra en guaraní, digamos, que estamos todos vinculados con el guaraní en algún punto, pero capaz no le damos el lugar o la conciencia que tiene que tener, digamos, para decir, sí, yo sé guaraní, yo puedo hablar una que otra palabra, pero puedo hablar, digamos, y creo que este tipo de investigaciones nos invitan, digamos, a unir también, como dice la profe, articular, digamos, a las personas que están un poquito capaz más comprometidas, digamos, que hacen algo con ese conocimiento que tienen para la continuidad de la lengua. Sí, y además también destacar que estos tipos de trabajo, por el enfoque metodológico que tienen, es muy distinto a los que capaz nosotros dentro de nuestra carrera estamos acostumbradas. Nuestra carrera de Ciencia de la Educación se basa en hacer entrevistas a docentes, alumnos, no alumnos, pero observación de clases, y quizás es todo más desde una mirada objetiva, sí. O se trata de la búsqueda de la objetividad dentro del aula o del accionar. Y este trabajo tiene que ver no con una recolección de datos, yo voy a buscar el dato y te saco el dato y hago yo mi análisis, sino es, ir, charlar con la gente y construir en conjunto ese dato, que ya es muy distinto a que yo vaya y saque algo de un lugar. Entonces, eso también hace que uno se involucre mientras va haciendo el trabajo, porque en la charla uno se identifica y sale otro tema de conversación y uno va reflexionando. Entonces, en nuestra formación me parece que es como un punto clave esta parte, porque nos hace ver a nosotros otro tipo de enfoque para este tipo de trabajos, digamos. Y después, en términos personales, así yo coincido con lo que dice Yane, o sea, es pensarse y repensarse y pensar la sociedad y pensar la política y pensar cómo esto históricamente se construyó. Y también pensar, el día de mañana, si yo ocupo un lugar como formadora de alguien, decir, cómo yo voy a nombrar las cosas, qué voy a decir, qué omito decir, qué digo, qué no digo, cómo lo digo, todo tiene un sentido, o sea, nada está atado a yo soy objetiva y no te estoy interpelando para nada en lo que te estoy diciendo, sino que todo lo contrario, digamos. Antes de hacerle una última pregunta que me parece también interesante, yo sé la respuesta de Caro, quiero la suya también. Dice Florencia, qué genias Yane y Valen. Feló pregunta, ¿jaiteba o jaitea quiere decir algo? Porque siempre se dice, pero no sé el significado. Jaiteba. Claro, porque nosotros decimos las cosas y parece... Exacto. Pero sería como verdadero, ¿no? De verdad. Como el jaiteba. El auténtico. El auténtico. Y se usa mucho para significar cuando algo es posta, ¿no? Sí. Acá dice también, tenía una novia que la abuela sabía guaraní y ella aprendió, y cuando se enojaba me puteaba en guaraní y yo ni fu ni fa, total, no entendía nada. Dice. Pero sabía que le puteaba. Sabía que le puteaba. Sabía que le estaba puteando. O sea, algo estaba entendiendo. Qué lindo idioma el guaraní, pero se me hace muy difícil. Dice también Felobo. Y Jorge, me imagino que será el padre de alguno de ustedes, dice mi hija en la radio. Así que nada, yo lo que le quería preguntar es si a raíz de todo este trabajo y este adentrarse también, insisto, en el uso social de la lengua, en la relación que tenemos en esto del pasado, el presente y el futuro, si todavía creen que hay algunas barreras que quedan por levantar para que esto termine de tomar el vuelo que necesita. Me parece que esto está en un proceso de construcción, digamos, de deconstrucción y de construcción a la vez, digamos, de muchos sentidos, como dice Vale, de cómo se nombra la lengua. Pero sí, yo creo que todavía hay obstáculos que superar, como esto que estábamos nombrando, el sistema educativo por ahí, que es el medio principal de transmisión,
pero creo que desde nuestro lugar cada uno puede contribuir, digamos, con el crecimiento y con el acercamiento, digamos, al guaraní. Sí, yo creo que sí, que hay mucho por hacer, queda mucho trabajo por hacer. Yo cuando hablaba con la profe le decía, son pequeños los pasos, pero son seguros, y eso es lo importante, que no se trata de hacer muchas cosas y que nada tenga un sentido, sino de ir haciendo de a poquito para que tenga un peso real. De involucrarse, digamos. Claro. Y bueno, y sí, hay cuestiones, barreras, hay un montón, desde la ley para adelante, digamos, todo lo que implica la ley, cómo se maneja, cómo se la trabaja, desde la situación política del idioma, digamos, hasta, bueno, no se va a cambiar de un día para otro la idea que hay del idioma. O sea, empezamos nosotras, pero la idea es que siga y va a seguir y depende de nosotras. Entonces... ¿Y ahí qué rol ocupamos nosotros? No nosotros como medio, sino yo como correntino, yo como hijo de correntina, digo, porque también imagino que a partir de esto, en esta interpelación, como que tenemos un rol fundamental ahí. Quizás nos tome más tiempo, menos tiempo hacernos cargo, pero hay que hacer algo también con eso. Yo creo que en principio es reconocer que uno tiene un vínculo. O sea, eso es como el principal, no negarlo. Y después nadie dice que todos vayamos ahora a una clase de guaraní y aprendamos a hablar, que sería buenísimo, sí, pero con reconocer que uno tiene un vínculo y después tratar de que si veo una situación en donde están poniendo a alguien en un lugar que quizás no es el mejor, porque a veces pasa que se choca mucho al hablante y se lo empieza como a poner en una posición de... A ver, decime cómo se dice tal cosa, claro. Y decime esto, y decime lo otro. Y eso es como un poco chocante, porque te anula. O sea, y es como que vos empezás a decir, no, lo que pasa es que yo no hablo tan bien, o yo no digo esto, no sé. Y eso, no. O sea, te anula a vos de poder seguir expresándote, entonces incluso como creo eso. Que nos pasa a nosotros, en general, sin ser hablantes o sin ser completamente hablantes, porque uno, como decíamos recién con Felobo, algo decís, algo siempre mencionás, y no está el que viene y te pregunta, che, ¿qué quiere decir esto? Claro. ¿Por qué dicen tanto anga? ¿Qué quiere decir chaque? Yo contaba hace unos días que me pasó algo muy particular con esa palabra, que mi hermano vino de Córdoba y estaba cruzando la calle un poco distraído y yo le grito chaque, Mati, chaque, y él me queda mirando como, ¿qué me estás diciendo? Claro, y lo tuve que pensar para decirle, tenés cuidado, o sea, fíjate, porque al final yo iba a hacer que lo choquen, digamos, al decirle chaque y él no entender, completamente se anuló. Digo, eso también pasa y nos pone en un lugar de tratar de explicar cosas que a lo mejor... No digo que no la sepamos, no estamos tan seguros. Y que la naturalización de la lengua, que hacemos todo por mezclarla y utilizar esta manera particular que tenemos nosotros de hacer esta mezcla entre las dos lenguas, digamos, sin verla como alternativa, pero en la cotidianeidad hace que nos pongan en otro lugar también. Y también pensarlo, yo creo como que no se está hablando mal, porque a mí muchas veces me pasó que yo decía chaque y me miraban como, no sabes hablar, parece, sino que no, chaque es cuidado, digamos, es en otro idioma capaz, pero pensarlo de que está presente. Sigue siendo digamos, una palabra, claro, no tiene sí. una connotación mala, porque eso es lo que pasa muchas veces. O sea, uno va por la calle y dice peina o tal cosa y ya es como la mirada es despectiva de por qué estás hablando así. Otra cosa tiene otro sentido si yo digo una palabra en inglés, ay, qué interesante lo que estás diciendo o lo que sea. Entonces es como que esa es el cambio de perspectiva que se necesita, digamos. Acá me suman una pregunta que en este caso se las pregunto a las tres. Si tuviesen que elegir una palabra de las que sepan del guaraní, ¿cuál es la que más le gusta? Ay, a ver, no sé mucho. Chiaugá. ¿Qué significa? Chiaugá solo se puede decir casi en guaraní, ¿no? Ah, mira. Bueno, pero también es una particularidad, sí, ¿no? Todas las lenguas tienen esto y el guaraní también, pero Chiaugá o Chiaugá significa yo me hallo.
¿no? Y también mealio es algo que después vos lo decís fuera de corriente y tampoco te entienden, ¿no? Sí. Y entonces a mí me gusta mucho porque es una palabra muy típica nuestra que expresa mucha cosa, ¿no? De cuando vos realmente te sentís a gusto donde estás y podés ser vos. Entonces, una de las chicas del equipo, que es Flor Conde, que es la profe también de las chicas, escribió algo sobre el guaraní aliándose en la escuela, ¿no? Cuando el guaraní se alia, como diciendo, bueno, cuando estamos a gusto con el guaraní, cuando le hacemos lugar. Y por eso me gusta mucho esa palabra, Chiabugá. Pero no sé, y acá quiero decir algo de lo que decían las chicas que es genial para mí, nos están dando una cátedra total, respecto a que, bueno, yo estoy pronunciando el guaraní como segunda lengua. Yo no nací aprendiendo guaraní, sino castellano. Entonces, todos los que hablamos una lengua como segunda lengua tenemos algún acento. Sí, claramente. Eso es algo que tenemos que aprender en Corrientes, que se viene una etapa, ojalá, en donde muchos empecemos a hablar el guaraní como segunda lengua. Entonces no lo vamos a pronunciar tan bien. Y si no lo pronunciamos tan bien, lo que necesitamos es que nos apoyen y nos ayuden a hablarlo mejor. Lo vi esta semana, vos sabés, y esto haciendo otro trabajo, editando un programa, uno decía, bueno, pero de última cocinar en Baipú. Y el otro saltó y le dijo, no es en Baipú, es en Baipí. Baipú. Claro. Ahí vamos practicando, a ver cómo sería. Baipú. Ahí le sale. Un correntino te va a meter un chicotazo, no sé qué. Yo decía, bueno, de última, por lo menos por ahora que lo pronuncias. Claro, todos entendimos lo que y es lo que dice Yane, ¿no? Que cuando, si vos haces como te animás a decir algo en guaraní en una situación donde no se usa tanto y viene alguien que es el que sabe guaraní y te corrige directamente o te censura, ya te retraes. Claro, ya no lo volvés a decir. Claro, entonces lo que necesitamos es como una nueva idea de que si vamos hacia un futuro donde el guaraní pueda desarrollarse, necesitamos más hablantes. Y necesitamos nosotros, los que estamos aprendiendo como segunda lengua, poder usarlo, ¿no? Entonces hay que ir hacia, es un cambio demasiado grande. Sí. Yo creo que lo podemos hacer, que estamos en un momento histórico que se está dando. Creo que se está dando y por eso también estamos mucho en los medios, porque creemos que tenemos que hablar de esto, poner el tema y creo que lo más importante es que quienes nos escuchan, como nosotras igual, se hagan preguntas. Se pregunten. Creo que es un momento de abrir preguntas sobre esto, ¿no? Sabemos, pero sabemos mucho y a la vez sabemos poco, por decirlo así, ¿no? Tal cual. Me quedo con sus palabras. Bueno, yo voy a elegir... Mirá que le dimos tiempo, ¿eh? Sí. Para pensar. Yo voy a elegir Mae Paricó, que creo que es hola, ¿cómo estás? Que me recuerda a mi mamá porque ella siempre me lo dice y yo nunca le entendía lo que me decía y no sabía cómo contestarle, digamos, y este proyecto me ayudó, digamos. Con uno de los entrevistados le pregunté ¿y cómo se responde? Y él me explicó re paciente y ahora como que hago ese intercambio con mi mamá, digamos. Y la palabra que yo me queda a mí es Yajañanderoga, que vamos para nuestra casa, porque es lo que mi abuela siempre dice, mi mamá también. Así que es esa, mi palabra es esa porque es la que siempre escuché y es la que más aprendí, digamos. No sé, la vez que... Porque mi abuela, digamos, ella se convirtió en muy protagonista en este último tiempo y se fue a una clase. La invitamos. Entonces... Ojalá nos vea. Ella, en ese momento, cuando estábamos ahí, me dijo, contale a tu profesora, decile que vos cuando tenías 4 años y dormías conmigo, la primera palabra que aprendiste en guaraní fue caracú. Según mi abuela, esa es la primera palabra que yo dije, pero... Mi palabra es como ñanderoga, es como mi casa, la casa de mi abuela, esa es la palabra que nuestras abuelas, qué lugar. No, yo no. Yo Chaque. amo a Cajatá. Cajatá, sí, eso se usa mucho en el campo, mucho los chicos. El chocoape. Pero bueno, nada... a mí siempre me gusta por ahí hablar un poquito de esto, me parece que es importante también. Así que cuando quieran... Otra vez están bienvenidas, seguramente será más cercano al aniversario de la ley, pero acá siempre están las puertas abiertas, lo sabe Caro, ya hemos hablado en muchas oportunidades, así que nada, gracias chicos por compartir esto con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Digo, ¿el proyecto tiene algunas redes, algo donde la gente pueda ver lo que están haciendo? Sí.
Tenemos enterarse. un IG, que es el colectivo Siri, colectivo.siri con Y, los dos, y cátedra-guaraní.une. O sea, ahí la gente se puede relacionar un poquito más con todo esto y ¿por qué no también hacer las preguntas correspondientes para empezar a querer saber un poquito más? Bueno, Caro, Jane y Valentina, gracias por estar acá y por charlar unos minutitos con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pequeña pausa a esta hora de la mañana y ya venimos prácticamente con la parte final del programa. Diario Litoral, ahora es radio. 1, 2, 3. Amanece, sale el sol, señor sol, hola, ¿qué tal? Aquí me ven amaneciendo, leyendo el litoral. Señor río Paraná, ¿cómo le va? ¿Qué tal, qué tal? Voy río abajo, leyendo el litoral. Hola, ¿qué tal?